Ella no se volvió silenciosa de repente, porque el silencio de una mujer no es un impulso ni una reacción momentánea, es un proceso largo y profundo que se construye con cada emoción no escuchada, con cada palabra ignorada y con cada intento de comunicación que terminó en vacío. Y según la psicología femenina, una mujer solo deja de hablar cuando ya habló demasiado y comprendió que su voz no estaba siendo valorada. Porque una mujer no se cansa de amar, se cansa de sentirse sola dentro de una relación. Al principio, ella creía firmemente que el amor se basaba en la comunicación, en decir lo que duele antes de que se convierta en resentimiento y en expresar lo que se necesita antes de que se transforme en distancia. Por eso hablaba, explicaba y preguntaba, no porque fuera insegura, sino porque quería construir algo real, algo honesto, algo donde ambas personas pudieran crecer juntas sin miedo a ser juzgadas por sentir demasiado. Pero con el tiempo, empezó a notar pequeños cambios que no sabía cómo explicar, detalles que parecían insignificantes pero que su intuición no podía ignorar, mensajes respondidos sin interés. Conversaciones que se volvían cada vez más cortas y una sensación constante de estar presente físicamente pero ausente emocionalmente, y aunque eso la inquietaba, decidió quedarse. Porque la psicología femenina muestra que la mujer enamorada suele justificar lo injustificable antes de aceptar que algo se está rompiendo. Ella empezó a pensar que quizá estaba exagerando, que tal vez estaba siendo demasiado sensible, y en lugar de exigir claridad, eligió comprender, eligió esperar y eligió adaptarse. Porque había aprendido que amar significaba aguantar, y sin darse cuenta comenzó a silenciar partes de sí misma para no incomodar, para no generar conflictos y para no arriesgar la relación. Cada vez que algo le dolía y decidía no decirlo, una parte de ella se apagaba lentamente, pero seguía adelante con la esperanza de que el otro se diera cuenta. Porque la psicología femenina explica que muchas mujeres esperan ser comprendidas sin tener que pedirlo, no por orgullo, sino porque creen que quien ama de verdad siente cuando algo no está bien. Con el paso del tiempo, su silencio dejó de ser una elección consciente y se convirtió en una costumbre. Ya no hablaba porque estaba cansada de explicar lo que siempre parecía no importar. Ya no preguntaba porque temía escuchar respuestas que confirmaran lo que su corazón ya sabía, y aunque por fuera parecía tranquila, por dentro estaba librando una batalla silenciosa entre seguir intentándolo o empezar a soltarse. La psicología femenina describe esta etapa como el agotamiento emocional, ese momento en el que la mujer ya no llora por lo que pasa, sino por lo que permite. Porque se da cuenta de que ha estado poniendo toda su energía en alguien que ya no está emocionalmente disponible, y aunque esa conciencia duele, también marca el inicio de un cambio profundo. Hubo noches en las que se quedó despierta mirando el techo, preguntándose en qué momento empezó a sentirse invisible, en qué momento dejó de sentirse elegida y en qué momento comenzó a conformarse con migajas emocionales. Y esas preguntas la confrontaron consigo misma, porque entendió que el mayor abandono no había sido del otro, sino el suyo propio. Ella recordó cómo antes se expresaba sin miedo, cómo defendía sus emociones y cómo creía que sentir intensamente era una fortaleza, pero ahora se veía a sí misma midiendo cada palabra, dudando de cada emoción y minimizando cada necesidad, y esa versión suya le dolía más que cualquier discusión, porque no reconocía a la mujer en la que se había convertido. Según la psicología femenina, cuando una mujer empieza a cuestionar su propio valor dentro de una relación, el daño emocional ya es profundo, porque el amor nunca debería hacerte sentir insuficiente, confundida o culpable por sentir, y aunque ella aún no estaba lista para irse, empezó a entender que quedarse estaba teniendo un costo demasiado alto. Poco a poco, dejó de reaccionar, dejó de discutir y dejó de insistir, no porque ya no le importara, sino porque estaba protegiendo lo poco que le quedaba de energía emocional. Porque cada conversación sin empatía la dejaba más vacía, y en ese silencio comenzó a escucharse a sí misma por primera vez en mucho tiempo. Ella empezó a observar más que a hablar, a analizar acciones en lugar de palabras y a aceptar verdades que antes evitaba. Comprendió que no podía obligar a nadie a cambiar ni a sentir lo que ella sentía, y esa aceptación, aunque dolorosa, fue liberadora, porque dejó de luchar contra una realidad que no estaba dispuesta a transformarse. La psicología femenina explica que cuando una mujer entra en esta fase de silencio consciente, ya no busca respuestas externas, empieza a buscarlas dentro de sí misma, se pregunta qué quiere, qué necesita y qué merece. Y esas preguntas marcan el inicio de una reconstrucción interna que nadie más nota, pero que lo cambia todo. Ella se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo esperando señales, palabras y gestos que nunca llegaron, y entendió que el amor no debería sentirse como una constante espera, ni como una prueba de resistencia emocional, porque amar no es sobrevivir, es compartir, y en ese descubrimiento comenzó a recuperar una parte de su dignidad. Aunque todavía estaba ahí físicamente,
emocionalmente empezó a irse, y esa distancia no fue un castigo ni una estrategia, fue una consecuencia natural de haberlo dado todo sin recibir lo mismo a cambio. Porque cuando una mujer se vacía por completo, el silencio se convierte en su última forma de protección. Desde fuera, su cambio pasó desapercibido, nadie notó el proceso interno que estaba viviendo, porque la psicología femenina muestra que la mujer suele procesar sus decisiones en silencio. Llorar a solas y sanar antes de irse. Por eso cuando finalmente se va, muchos creen que fue repentino, sin entender que su despedida empezó mucho antes. Ella no planeaba irse aún, pero cada día se sentía un poco más lejos, un poco menos involucrada y un poco más consciente de que merecía algo distinto, algo que no la hiciera dudar de su valor ni de su importancia. Y aunque el miedo a estar sola seguía ahí, empezó a darse cuenta de que ya se sentía sola incluso estando acompañada. Ese fue el punto en el que su silencio dejó de ser tristeza y se convirtió en claridad, porque ya no hablaba para ser entendida, hablaba consigo misma para ser honesta. Y esa honestidad interna fue el primer paso hacia una decisión que aún no había tomado, pero que ya estaba gestándose en su corazón. Con el paso de los días, ella empezó a notar algo que al principio la asustó. Ya no sentía la urgencia de ser entendida, ya no necesitaba explicar lo que antes defendía con tanta pasión, y aunque ese cambio parecía pequeño, en realidad era una señal profunda de transformación interna, porque según la psicología femenina, cuando una mujer deja de luchar por ser escuchada, no es resignación, es aceptación. Y aceptar no significa estar de acuerdo, significa dejar de desgastarse intentando cambiar lo que no cambia. Ella comenzó a observar su propio comportamiento con una claridad que antes no tenía, se dio cuenta de cuántas veces había callado para evitar conflictos. De cuántas veces había puesto las necesidades del otro por encima de las suyas y de cuántas veces había justificado actitudes que en el fondo la lastimaban, y aunque reconocer todo eso dolía, también le devolvía una sensación de control que había perdido hacía mucho tiempo. La psicología femenina explica que este momento es crucial, porque es cuando la mujer deja de verse como víctima de la situación y empieza a verse como participante activa, no para culparse, sino para entender por qué se quedó tanto tiempo donde no se sentía plena, y esa comprensión marca el inicio de un proceso de sanación que no siempre es visible, pero que es profundamente transformador. Ella empezó a cuestionar las